Pues acompañarme un momento al capítulo 4 de Esdras, este libro tan bueno que estamos estudiando. La verdad que siempre, no sé si os pasa a vosotros, pero cuando uno se mete a estudiar una parte de la Biblia o lo que sea, pues siempre dice, increíble, ¿no? Y luego estudias otro libro y dices, increíble, otro tema. La Biblia tiene esa capacidad, ¿no? Ese poder. Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4, si leemos en el versículo 1, nos dice que oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros, nosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y si vamos al versículo 21, saltamos hasta el versículo 21, ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué ha de crecer el daño en prejuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar la obra con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Amén. Bueno, hay un refranero evangélico que dice, Dios sabe. El otro día estaba hablando con Loida, hacía algunas cosas, y ella me decía, sí, Dios sabe. Y eso es lo que nosotros muchas veces decimos, y ahí cabe todo, ¿no? Es como una especie de cajón desastre. Cuando no podemos explicar algo, no podemos hacer algo, no somos capaces de lo que sea, y no sabemos, pues decimos, Dios sabe. Y es verdad, sí, Dios sabe, pero Adán y Eva pecaron. Adán y Eva desobedecieron, tomaron una decisión de hacer lo contrario a lo que Dios le dijo. Y Dios sabía, sí, pero ellos pecaron, y de ahí todo lo que viene por detrás. Dios sabe, sí, pero Abraham y Sara se embarcaron en echarle una mano a Dios y tuvieron un hijo que se llama Ismael, del cual Dios sabe, todavía hoy nosotros estamos viendo en televisión todos los días, pues por ejemplo la guerra acá en el Oriente Próximo, que viene de eso, ¿no? de cuando Abraham tiene un hijo con su sirvienta. Sí, Dios sabe, pero el reino se dividió, el reino de Israel se dividió y algo que era impensable durante mucho tiempo fue posible y el reino se dividió en el reino del norte, el reino del sur. Sí, Dios sabe, pero también el pueblo fue al exilio. Después de estar en su tierra, después de llegar por fin al sitio que Dios les había mandado y que tanto deseaban, Dios sabía las cosas, sí, pero ellos provocaron que tuviera Dios que castigarles y fueran al exilio. Y cuando nosotros titulamos este libro de Esdras, titulamos, ¿cómo? El Dios de los cielos. Ese es el título que le hemos dado al libro, ¿no? De Esdras, el Dios de los cielos. Pero yo cuando leo este capítulo 4, cambio ese título y digo, ¿el Dios de los cielos? Como una pregunta. Porque, ¿de dónde venimos nosotros en este libro? Venimos de que el pueblo ha estado cautivo 70 años. Venimos de que Dios levanta a Ciro y Ciro hace un edicto para que el pueblo pueda regresar. Regresan, Dios les bendice, la mano de Dios está con ellos,
empiezan a reedificar los cimientos del templo, lo pueden reedificar, hacen un culto ahí donde los sacerdotes y los escribas dirigen todo aquello y animan al pueblo a alabar a Dios y se visten con sus ropajes y con sus trompetas y hacen todo aquello, como dijimos, que habían estado deseando durante tantos años hacer y para lo cual se habían estado preparando. Y cuando mejor están las cosas, leemos en el capítulo 4, ¿no? Que de repente vienen los enemigos y detienen la obra. Y es una cosa que tú te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿No era que Dios estaba bendiciendo a su pueblo? ¿No era que Dios estaba con su pueblo? ¿No era que la buena mano de Dios estaba con ellos? ¿No era que por fin los mete en la tierra y ahora todo les va a ir bien? En el capítulo creo que hay dos cosas. Primera, hay que el enemigo hace su trabajo en este capítulo. Y por eso nosotros nos podemos llegar a preguntar, ¿el Dios de los cielos? Porque hay cosas, como cristianos también, que tenemos, que muchas veces pensamos que Dios las controla, que Dios lo va a hacer todo, que Dios nos va a bendecir, que no vamos a sufrir nunca, que nunca nos va a pasar nada. Y cuando nos pasa algo, lo normal es que digamos, bueno, ¿dónde está el Señor? ¿No era que me iba a bendecir? ¿No era que me iba a ayudar? ¿Y por qué a mí no me ayuda y al otro lo ayuda? ¿Y por qué a mí me va así mal? Intento agradar a Dios y servir a Dios y al vecino que veo enfrente mía está tan contento y tan alegre y silbando por la vida. Pero mirar, vamos a ver que Esdras concentra la oposición de 70 años en un solo capítulo, sugiriendo una presencia espiritual terrible, escondida detrás de los acontecimientos. Ya lo hemos dicho alguna vez, si nosotros ignoramos las maquinaciones de Satanás en nuestra vida, hacemos mal. Porque el capítulo que nos quiere mostrar es que detrás de todo esto hay alguien, hay un enemigo que se nos va a presentar y detrás de ese enemigo que no se nos presenta, la Biblia también nos dice que hay otro enemigo más. Alguien que no se puede ver, pero alguien que también maneja los hilos. Dios los maneja, pero también hay alguien detrás que está manejando las cosas. Y es decir, el enemigo hace su papel. Nosotros, en nuestra vida, no podemos esperar que el enemigo no haga su papel. Tenemos que esperar que lo haga. Tenemos que verlo, tenemos que anticiparnos a él, tenemos que sospechar siempre. Aquí sí es el refrán de desconfía y acertarás. Aquí sí que está bien usado. A lo mejor con las personas no, pero con nuestro enemigo Satanás sí. Él es el enemigo y él va a hacer lo que él sabe hacer. Oponerse, limitarnos, intentar parar la obra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia y donde sea. Él es el enemigo y por tanto va a hacer lo que él sabe hacer. Pedro, por ejemplo, Pedro le escribe a los cristianos perseguidos y les dice que no se sorprendan cuando el enemigo hace su papel. ¿Recordáis, no? Estimados hermanos, no se sorprendan con toda la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño. Pedro le escribe a personas que estaban expatriadas y estaban perseguidas, primer siglo, por Domiciano. Fue el emperador más terrible que hubo para perseguir a los enemigos. Y Pedro dice, no os sorprendáis cuando esto os pasa. Y la prueba que estaban pasando ellos era una persecución. ¿Y quién estaba detrás de esa persecución? No solamente el emperador, estaba su enemigo por antonomasia, digamos, Satanás. Y Pedro les dice, no os sorprendáis, o sea, cuando os persigan, por esto no os sorprendáis. Jesús incluso llega a decir algo más, todavía más grande, y es que cuando te persigan por causa de mi nombre, dice Jesús, ¿qué tienes que hacer? Alegrarte. Y tú dices, ¿cómo me puedo alegrar? Si a mí lo que me sale es, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué estás permitiendo esto? Cuando oramos por la iglesia perseguida tantas veces, ¿no? Creo que todos tenemos ese sentimiento. Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué, Señor? Salva a estas personas, Señor. Líbralas de la persecución, líbralas de que los maten, de que los encarcelen y todo eso. Pero ¿será que estamos pidiendo bien? Porque hay una frase, no está en la Biblia, pero hay una frase que dice que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y eso ha sido así.
Cuando la iglesia ha sido más perseguida, es cuando más fruto ha habido. Así que aquí tenemos a este enemigo. Y el versículo 1 y 2 nos dice que los enemigos de Judá oyeron que ellos estaban edificando, así que fueron y les dijeron, bueno, nosotros vamos a edificar con vosotros. Ahora, ¿quiénes eran estos enemigos? Estos enemigos eran cuando Israel es llevada cautiva, Asiria mandó gente a ocupar Israel. ¿Por qué? Pues porque dice que de repente, allí está en uno de los capítulos de Reyes, por el final creo, dice que llevaron gente allí y tuvieron un problema con los leones. Que de repente Dios envió leones, imagínate, o sea, ocupan la tierra, echan a los israelitas y ahora meten gente suya allí y empieza a haber leones por todas partes. Como si fueran moscas, vamos. Y no sabían qué hacer con los leones. Y entonces alguien les dijo a los reyes, oye, estos que están adorando a otros dioses. Y lo que hace el rey es traer a algunos sacerdotes para que vayan allí y les enseñen la ley. A ver si así, aprendiendo la ley, pues el problema se quita. Y dice que se quitó, pero ¿cuál fue el problema? Que aquellos que llevaron empezaron a adorar a Jehová, lo podéis leer, creo que es el capítulo 17, no estoy seguro, pero empezaron a adorar a Dios y a todos los demás Baales. De manera que allí es donde empieza, en Israel un poco, aunque ya había habido antes, lo que es ya lo había habido antes no empieza, lo había habido antes de la conquista, donde no pasa nada, yo aquí adoro a Dios, pero también adoro a otros dioses, ¿no? Y estos son los precursores, digamos, de los samaritanos, que nosotros los leemos en tiempos de Jesús. Así que son estos. Son gente que adoran a Dios, pero también adoran a todo lo que se menea, como suele decir, ¿no? No hay problema. Okay, y estos llegan y dicen, mirad, nosotros queremos edificar con vosotros. Y claro, a nosotros nos sorprende que ellos digan, no hace falta que nos ayudéis. No necesitaban la ayuda, posiblemente sí, pero ellos los identificaron como enemigos. No eran amigos. ¿Recordáis en el capítulo 2, creo que fue en el capítulo 1, que hubo gente que ofrendó y ayudó para que el pueblo de Israel pudiese volver y edificar, y ahí ellos sí lo recibieron, ¿verdad? Pero aquí para construir el templo les dicen, no, vosotros no, porque no podía ser que ellos estuvieran con ellos. Que Dios nos dé a nosotros también discernimiento para saber qué puede venir de Dios o del enemigo en nuestra vida. Porque mirad una cosa, no todo lo que nos da nuestro enemigo es malo, necesariamente. O sea, entender lo que voy a decir, también nuestro enemigo nos puede bendecir. Claro, bendecir con cosas, bendecir con más trabajo, con más dinero, con más cosas, con más entretenimientos, ¿a costa de qué muchas veces? Así que no siempre cuando nos va muy bien en la vida, quiere decir que eso nos lo está dando Dios y no el enemigo, no siempre. Ahí es donde tenemos que discernir, ahí es donde cada uno tenemos que evaluarnos y decir, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿A qué me está llevando esto? O sea, esto que yo estoy recibiendo, ¿me está sirviendo para seguir más al Señor, para ser más agradecido, para servirle más, para dedicar más tiempo para Él, para ayudar a otros, para bendecir a otros, o no? Eso es lo que me tengo que plantear. Pero ellos decidieron que no. Por eso tal vez Pablo dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Tal vez sí, ¿no? O como dice Hebreos, el alimento sólido, dice Hebreos, solo es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, ¿cómo voy a saber yo cuando una cosa viene de Dios o no? Según el autor de Hebreos, cuando yo ejercito eso, cuando yo lo pongo en práctica, cuando yo en cada cosa de mi vida me pregunto, ¿esto de quién viene? ¿Para qué viene esto? ¿Por qué viene esto? ¿Qué me está queriendo decir Dios? ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿Qué me está enseñando Dios? Yo sabéis que muchas veces, no me gusta ponerme muchas veces de ejemplo, pero yo he aprendido una cosa en los años. Cuando yo no necesito algo económicamente hablando y Dios me da algo, yo siempre digo, bueno, Señor, primero digo, ¿qué va a pasar? Porque a veces pasa algo y pues ese dinero es para eso. O a veces en el momento en el que tú recibes una bendición de Dios, te enteras a lo mejor de la necesidad de alguien.
Y uno tiene también que bendecir a otros también. Discernimiento del bien y del mal. Mirar, el enemigo hace su trabajo. ¿Qué trabajo para parar la obra el enemigo qué hizo? No tenemos tiempo para ir en cada detalle, pero mira, primero se infiltraron. O sea, llegaron allí y dijeron, oye, nosotros somos como vosotros. Nosotros adoramos a Dios igual que vosotros. ¿Y eso era verdad? En parte sí, pero en parte no. Pero ellos se infiltraron, dijeron, bueno, nosotros vamos a ponernos ahí. ¿Os imagináis que ellos dejaran entrar a construir el templo a gente que le daba igual exactamente ofrecer un sacrificio a Dios que al sol? No podían. Así que ellos claramente los identifican. Pero el enemigo hace su trabajo, se infiltraron. Segundo, cuando no pudieron infiltrarse, lo hemos leído, les atemorizan y les intimidan. Les intimidan. Mirad, la palabra intimidar es una palabra muy interesante en el hebreo, porque es una palabra que significa, viene de una raíz que significa soltar. Soltar. O sea, es como cuando tú tienes un problema, que ese problema te está atemorizando y te está intimidando. ¿Y tú qué haces inmediatamente con ese problema? Lo sueltas. Ayer estuvimos con los jóvenes, vinieron una pareja a darnos un taller, una pareja que están en la universidad ahí dando clases de psicología, y nos decían eso, ¿no? Que cuando tú te tienes que enfrentar a algo, ellos ponían el ejemplo de una persona que tiene fobia a entrar en el ascensor, porque le ha pasado algo, ¿no? Ahí en el ascensor. Y cuando la persona va a querer entrar en el ascensor, ¿no? Y mete el pie, pues tiene mucho miedo, ¿no? Pero si la persona hace esto y dice, subo por las escaleras, pues inmediatamente, ¿qué pasa? Suelta eso, suelta el problema, ya no afronta el problema, lo suelta y sube para las escaleras. ¿Qué pasa? Que nunca se va a enfrentar a eso, va a seguir igual. ¿Qué tiene que hacer la persona? Enfrentarlo y subirse al ascensor y no soltarlo, como decimos nosotros, coger el toro por los cuernos, ¿no? Y ahí. Bien, pues esto es la idea, ¿no? Les intimidaron, les atemorizaron y les intimidaron. O sea, para que dijeran, bueno, esto es un problema, nos vamos a enfrentar a ellos, nos va a crear un problema. Así que lo más fácil, ¿qué era? ¿Hola? Dejarlos, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a dejarlos, ¿qué más da? Bien. Tercero, sobornaron a funcionarios para hablar con el rey. O sea, fueron a los funcionarios a decirle, mirad esto, tal, y ahí hay una carta que algo vamos a leer, pero les cuentan una milonga ahí, ¿no? Primero sobornan a los funcionarios. Sobornar a los funcionarios está de moda últimamente también en España, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Y también, en cuarto lugar, mintieron diciendo la verdad. Fíjate, mintieron diciendo la verdad. Porque ellos en la carta dicen, mira, esta ciudad es una ciudad rebelde, Jerusalén. Y era verdad, eran rebeldes. Pero lo que ellos hacen en una carta es contarle una media verdad. Rebujada con una media mentira. Así que es un rebujito ahí, ¿no? ¿Qué hacen? Mintieron diciendo la verdad. Eso es lo que el enemigo hace. O sea, es una confrontación directa, por eso dice que los atemorizaron y los intimidaron. Porque no solamente era que llego aquí y si no me dejas construir contigo, bueno, pues allá tú, no, sino que hacen una carta, sobornan a los funcionarios para que los funcionarios vayan al rey y le den esa carta en mano, y la carta mintiendo. Y tú encima no puedes hacer nada. O sea, eso es lo que el enemigo está haciendo. Dios es el Dios de los cielos, ¿sí? Este capítulo, pues, representa una invitación a desengañarnos. A desengañarnos en el sentido de que, por ejemplo, de como el apóstol Juan nos recuerda, todo el mundo está bajo el poder del maligno. Todo el mundo está bajo el poder del maligno. Y lo que nosotros tenemos que esperar siempre es que el enemigo va a hacer su trabajo, a desengañarnos. Pablo desengaña a los corintios cuando les dice, oye, no ignoramos, hablando del enemigo, de Satanás, dice, no ignoramos sus maquinaciones. Sus maquinaciones. O sea, la palabra maquinación la usamos nosotros, ¿no? Cuando decimos, ¿qué estará maquinando este contra mí?
¿O qué estará maquinando aquella contra mí? Eso lo decimos, ¿verdad? Bien, Satanás está maquinando contra ti y contra mí siempre. Y la pregunta que te hago y me hago yo en esta mañana es, ¿ahora mismo tú sabes en qué está maquinando Satanás en tu vida? ¿Hoy mismo? ¿Sabes? ¿Lo puedes identificar? Cuando yo te lo estoy preguntando, puede venir a tu mente, oye, pues esto. Satanás está intentando hacer esto conmigo. O me está intentando engañar por aquí. O me está intentando tentar por acá. O me está intentando desanimar por allí. ¿Lo sabemos? Y aunque el cielo esté nublado, hermanos, Dios está en los cielos. Dios está en los cielos. Y eso es el mensaje de Esdras. Dios está en los cielos. Aunque haya cosas en nuestra vida que nos puedan hacer preguntarnos, ¿está Dios en los cielos? Pues la respuesta es sí, aunque el enemigo haga su trabajo. Dios siempre tiene la última palabra, siempre. Por eso lo que tenemos que hacer es esperar lo que Dios va a hacer. Por ejemplo, ellos conocían muy bien lo que había pasado con Nabucodonosor o con su nieto Belsasar. Con Nabucodonosor, aquel arrogante que dijo, ¿no?, que aquello era suyo y que el mundo era suyo y sus alrededores. Y Dios le mandó una enfermedad a ese hombre, que estuvo como una bestia. ¿Y cuándo Dios le quitó la enfermedad? Hasta que reconoció que Dios estaba en los cielos. Y Belsasar mandó, por si no fuera poco, la fiesta de alcohol y de todo que allí estaba haciendo, pues mandó traer los vasos del templo de Dios porque eran muy chulos, ¿no? Y Dios tenía la última palabra también. O sea, ellos sabéis lo que pasó, ¿no? Que murió, apareció una escritura en la pared y esa noche misma fue la caída del imperio babilónico. Dios siempre tiene la última palabra. Aunque el enemigo haga su trabajo, Dios siempre tiene la última palabra. Pero no debemos de dejar en nuestra vida solamente decir, bueno, Dios tiene la última palabra. No, sino nosotros hacer algo también. Por eso es el segundo punto, ¿no? El pueblo de Dios hace su trabajo en el capítulo. El enemigo hace su trabajo, pero vemos que el pueblo de Dios también hace el suyo. Y la pregunta aquí es, ¿dónde está el pueblo del Dios de los cielos? Pues aquí está, Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Ahí está el trabajo de ellos que hicieron, de discernir, de tener claridad, de tener sabiduría, para saber cuándo algo viene de Dios o cuándo algo puede venir de nuestro enemigo, aunque sea ayudarnos. Imagínate lo bien que le vendría a ellos la ayuda, pero ellos la rechazan. Uno tiene que saber de dónde viene la ayuda y discernir. Os voy a contar una cosa que me pasó, cuando se la conté a Loida, un poco me pega. Había hace un par de meses más o menos, hubo un sorteo de Euromillones o alguna cosa de estas. No me acuerdo si era el bote de no sé qué era. Y era un bote de 300 y pico millones de euros. Y yo dije, ¿te imaginas 300 y pico millones de euros? Y se me pasó por la cabeza, ¿eh? Dije, voy a comprar un décimo. Pero al momento que lo dije, digo, no, voy a comprar un décimo. Si esto va a ser una ruina, ¿te imaginas que me toquen 300 y pico millones? Es una ruina. Así que no voy a comprar el décimo. Al día siguiente, cuando hacía bici en casa con la estática, estaba escuchando la radio, otra vez. Al bote tal día de no sé qué, tantos millones. Yo no me acuerdo cuántos eran, pero muchos. Digo, ¿y por qué no? Puedo comprar un décimo, ¿no? Mira, si me tocan 300 y pico millones, compramos una iglesia nueva y voy a mandar no sé cuánto dinero a tal y no sé cuánto dinero a cual, y este seminario allí en Guatemala voy a mandar 50 millones para que se olviden en 4 generaciones de pagar un duro. Todo esto, ¿no? Pero luego dije, ¿y si no? ¿Y si al final me vuelvo más tacaño de lo que...? Me refiero que
Y al final yo dije, no. Parece broma, pero es serio, ¿eh? Al final dije, no, este dinero yo no lo necesito. Yo no lo necesito, este dinero. Tengo lo que Dios me da, llego a fin de mes tranquilo, así llevamos tantos años, así que no voy no lo hice, ¿no? Como digo, cuando se lo compré, digo. He caído. Cuando se lo dije a Loida, me dice, ¿se te ocurra? Digo, no. Le dije, de todas maneras, si me llega a tocar, pues no te preocupes que no te lo iba a decir. No, eso no. Hermanos, eso simplemente es un ejemplo, ¿no? Pero cuando algo nos viene a nuestra vida, siempre tenemos que preguntarnos, ¿de quién viene? ¿Para qué viene? ¿Lo necesitamos? Hay un cantante que canta una canción que dice, creo que te mereces todo lo que no necesitas. Creo que te mereces todo lo que no necesitas. Y el enemigo viene aquí. Bueno, necesitáis ayuda, ¿no? Os la ofrecemos. Y ellos dicen, no queremos. El libro de Jueces nos enseña que ellos no supieron diferenciarse al separarse de la gente allí. ¿Recordáis el libro de Jueces? Ellos tenían que vivir de otra manera y no supieron diferenciarlos. El enemigo estaba haciendo su trabajo allí, pero el pueblo de Dios en el libro de Jueces no hizo su trabajo y no expulsó a las naciones y se quedó con todas las prácticas que ellos hacían. Y cada semana jugaban a los euromillones. Y no les tocaron los euromillones. Lo que le tocaron fue a Babilonia. Y ellos vienen de Babilonia, donde allí han tenido que aprender una dura lección de hacer las cosas fuera de Dios, de pactar con el enemigo, de al final, un poco lo que nos estaba compartiendo Manuel esta mañana. A causa de su tendencia a mezclar las cosas de Dios con las prácticas de los paganos, habían sufrido un exilio, 70 años. Una generación, 2 generaciones enteras fuera de su tierra, fuera de las posibilidades de adorar a Dios, de levantar el templo, de servir a Dios, 70 años. Si hacemos nosotros lo mismo hoy, en un sentido, también sufriremos el exilio, también. Porque cuando nos mezclamos, cuando no sabemos diferenciar entre lo que viene de Dios y no, y cuando no hacemos el trabajo que nosotros debemos de hacer, aunque no nos lleven exiliados, pero espiritualmente sí, porque vamos a estar lejos de Dios y lejos de la posibilidad de servirle, de adorarle, de ser agradecidos, de vivir para Él en santidad. El versículo 3, ellos iban a hacer aquellas cosas que venían de Dios para ellos. Y ellos dicen, nosotros vamos a hacer el templo como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Es muy interesante este dato. Esdras está escribiendo después de que pasaron las cosas, y el capítulo 1 nos ha dicho que Dios levantó a Ciro para que ellos pudieran volver. Y ellos, de alguna manera, identificaron que eso venía de Dios, y fueron. Y cuando hay una oposición, ellos que dicen, no, nosotros vamos a hacerlo porque esto es lo que Ciro nos mandó. ¿Qué están diciendo? Esto es lo que Dios nos mandó, a nosotros, no a vosotros. Y esto nos ayuda también a que cuando nosotros sabemos identificar las cosas, aquello que en la vida cotidiana nos pasa, aunque aparentemente no sea directamente de Dios y sea de otra persona, de una empresa, de nuestra familia, de un amigo, de un hermano, tenemos que saber también identificar que eso es de Dios para nosotros. No hay casualidades. No, las casualidades no las hay, nunca. De eso os podía hablar, pero no lo voy a hacer. Ahora, mirar, ¿cómo termina el capítulo? Escriben la carta, la copia de la carta llega allí y dice que entonces, el versículo 24, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. 15 años, la obra parada. Es un final triste del capítulo, ¿no? Aparentemente es un final triste, porque tú dices, pues al final se salieron con la suya, pararon la obra. En un sentido, sí, se salieron con la suya, pararon la obra. Pero de que el enemigo se salga con la suya, de eso sabemos un rato, ¿no? Todos. ¿O no?
De eso sabemos un rato. De que el enemigo se salga con la suya en nuestra vida y en nuestras circunstancias, somos expertos. Porque muchas veces lo hemos tenido que padecer. Y el pueblo aquí también. A veces somos triunfalistas, pensando que el Señor nos dará la victoria y que Satanás no nos puede ganar. No, no podemos ser tan inocentes. No podemos ser tan incautos. Satanás ganará batallas en nuestra vida. Es lamentable decirlo, pero es así. Ahora, la guerra no. Afortunadamente. La guerra está ganada, pero batallas, ¿cuántas hemos perdido, hermanos? Hermanas, ¿cuántas hemos perdido? ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Qué tal? Con tus batallas. ¿Cómo te va con ese hábito que intentas dejarlo y no eres capaz? Como le dijo Samuel a Saúl, cuando Saúl dijo, he cumplido la palabra de Dios, he obedecido. Y le dijo Samuel, entonces, ¿qué es ese ruido de ovejas que oigo? ¿Recordáis, no? Dios le había dicho que tenían que sacrificar todo eso y se quedaron con las ovejas y las vacas. Y llega Samuel y le dice Saúl, hemos cumplido la palabra de Dios. Y le dice Samuel, ¿y entonces eso que oigo qué es? ¿Que vuestros perros no saben ladrar y mugen? No. Lo mismo nos pasa a nosotros muchos domingos. A mí me pasa, supongo que a ti también. Venimos aquí triunfalistas, venimos, Señor, vengo aquí a adorarte, no sé qué, y Señor, y soy tu hijo y tal, y de repente en algo que comparte alguien, en una oración, en una canción que se canta, Dios te dice, oye, ¿cómo que has obedecido? Y ese ruido, y te viene algo a la mente, ¿verdad? Y al corazón algo que has hecho. Y dices, Señor, perdóname, es verdad, he fracasado. Pero aquí está, la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Hay que ser realistas en cuanto a lo que el enemigo puede llegar a hacernos. Y ahora, para finalizar, una cosita. ¿El Dios de los cielos? Hemos preguntado, ¿no? La respuesta es sí, el Dios de los cielos. Y ahora te digo por qué. La verdad es que la obra estuvo detenida por aproximadamente 15 años. Pero podemos ver las cosas con una perspectiva bíblica, en vez de humanamente hablando. Si la ves humanamente hablando, dices, Satanás, el enemigo ¿cómo es la palabra? Gracias, Marga. Se salió con la suya, humanamente. Versículos del 4 al 23 en este capítulo son un paréntesis. Realmente, si quisiéramos leerlo cronológicamente, tendríamos que saltar del versículo 3 hasta el versículo 23, porque cronológicamente no se refieren a lo mismo. El 4 al 23 son un paréntesis, porque yo os dije antes que el capítulo describe unos aproximadamente 70 años donde el enemigo está intentando obstaculizar y parar la obra de Dios. Por ejemplo, lo que esta nos quiere mostrar es que a medida que iban avanzando y construyendo, la oposición no paró nunca, no paró. Ellos tampoco pararon, pero la oposición no paró. ¿Recuerdas al rey Asuero? El versículo 6 nos habla del rey Asuero. En el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. ¿Recordáis a Asuero? ¿En dónde estaba? ¿Qué libro está ubicado Asuero? En el libro de Esther, exactamente. Es el que se casa con Esther. Y allí vemos una oposición terrible hacia los judíos, que afortunadamente Dios puso a Esther para preservar, y a su tío Mardoqueo para preservar la vida de los judíos. Pero hubo gran oposición. Y ahora Esdras nos dice, en esa época, años después de Esdras, también hubo oposición. ¿Recuerda lo que pasaron los judíos con la amenaza de exterminio que sufrieron? El libro se escribe años después de Esdras. Así que nos está hablando de la oposición en ese momento. Y ahora el libro hace un repaso y nos dice, mucho tiempo después de Esdras, siguió habiendo oposición. Mucho tiempo después de Esdras, aunque el pueblo estaba establecido en otro sitio y supuestamente en paz, siguió habiendo oposición, porque estaban allí tranquilos, pero solo tuvo que aparecer un Amán para complicarles la vida y amargarles la vida y amenazarlos.
En el 7 y el 8 se menciona a Artajerjes. ¿Puedes ubicar a Artajerjes? Ya, claro. Aparece en el libro de Nehemías, mucho tiempo después también que el libro de Esdras. Artajerjes es el que está gobernando en el periodo de Nehemías. Y lo que nos está diciendo Esdras es que mucho tiempo después todos se ponen de acuerdo para parar la obra. Es decir, que versículos del 4 al 23 describen un periodo de 70 años. Y el escritor está narrándonos lo que ocurre en los tiempos de Esdras y hace un paréntesis para decirnos: cuando el pueblo estaba también allí en Asiria, pasó a través de Amán. Y cuando el pueblo estaba aquí, también pasó. Bien. Dice, bueno, ya hemos leído estos versículos. Bien. Cuando ellos reciben la carta, los que se estaban oponiendo, hemos leído que ¿qué hacen? Bueno, pues van y con violencia les hacen parar la obra y destruyen todo lo que ellos habían levantado. La poca parte de la muralla que la habían construido, lo destruyen y los persiguen. Bien, el versículo 21 nos dice: ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Bien, y aquí te deja un poco qué hará el rey. Que por mí sea dada nueva orden, te deja un poco así, ¿no? Bien. Los versículos 23 al 24 les dejan en una situación muy difícil, de que el rey tiene que dar una orden para que el pueblo pueda venir, para que los que están ahí puedan ayudar y pueda venir más gente para construir las murallas otra vez. Bien, pues en el tiempo de Dios, un hombre que es un copero está en Jerusalén. Está en Jerusalén. Y viene uno de sus hermanos en el exilio. Y este copero pregunta: oye, ¿cómo está Jerusalén y los que allí habitan? ¿Y qué le dicen a Nehemías? La ciudad está arrasada y les han ido con violencia y están en gran mal y afrenta. Y esto cuadra aquí. Vienen con la carta y destruyen todo y les intimidan y les hacen violencia a ellos. Y Dios lo usa para que el versículo 21 se cumpla y Nehemías vaya y lo demás ya lo conoces tú. Es decir, es increíble cómo hay veces que tú dices: bueno, ¿el Dios de los cielos? ¿Dónde está Dios en todo esto? Porque yo no lo veo. Bien, pero Dios sí. Y años después, un Anani viene allí con Nehemías. Y Nehemías le dice: oye, ¿cómo está el pueblo? Y dice: han tirado todo, han quemado todo. Y tus hermanos están pasando gran afrenta y gran mal. Y Nehemías, que era un copero, que era el que bebía el vino del rey, que no tenía ni por qué volver, no era un militar, no era un sacerdote, no era un escriba, no era nadie, permitidme decirlo así, no era nadie. Y él dice: hace ayuno, ora, rasga sus vestidos y tal, y va a la presencia del rey. Y le dice el rey: mira, pasa esto. Y el rey, ¿qué hace? Le dice: puedes ir, puedes volver, Nehemías. Y le facilita y le da carta para que vaya y reconstruya los muros. Y en Nehemías te dice: los muros fueron reconstruidos tal día, a tal hora, por el pueblo de Israel. El Dios de los cielos, ¿hay alguna circunstancia en tu vida, en nuestra vida, que nos estemos preguntando: ¿Dios está en los cielos? Sí, Dios está en los cielos. Solamente tienes que esperar. Y voy a contar una historia que, bueno, alguno la sabe, pero la quiero repetir aquí. Esta es Gladys Aylward. Ella es le llaman la pequeña misionera en China. La pequeña misionera en China. Bien. Esta es una chica que va a China como misionera. Y estando allí va a una conferencia donde a ella le invitan a dar una conferencia, unos estudios a una gente, y se pone enferma para dar la conferencia y no puede. Y la recogen en una casa, unos hermanos en Cristo, allí en China, ¿no? La recogen y está semanas en la cama. Y un día, allí estando en cama, escucha que alguien está en la habitación contigua hablando y no sé qué. Y casi arrastrándose se levanta y va a la sala.
y allí están unos estudiantes de un instituto bíblico orando por pueblos que no había ningún testimonio en China. Y lo que están haciendo es que cierran los ojos y hacen así, y ponen el dedo en un pueblo y oran un rato por ese pueblo. Y ahora el siguiente hace aquí, Champung Han, pues oran por ese, ¿vale? Oran por ese. Y así. Y ella piensa y dice, increíble esto, ¿no? Y toma la decisión y dice, yo voy a ir a uno de esos pueblos. Y ella, uno que escucha, que le parece, ora y va a ese pueblo. Y la acompaña un doctor. La acompaña. Y van por el interior de China, se le acaba la comida, se le acaba el agua, y ya, o sea, esperando a alguien que pudiera venir. Y de repente, pues ellos se ponen a cantar, se ponen a orar, y después de orar se ponen a cantar. Y alguien escucha sus cánticos. Y ahora les parece ver a alguien allí, y el doctor sale corriendo. Ella no podía imaginar, días sin comer, no podía ni moverse, pues ve que el doctor se va corriendo, y ella se queda allí y no sabe qué ha pasado, y sigue orando y cantando. Y cuando el doctor viene con un lama, con un monje de estos de chino, ¿no? Un lama de estos que visten así de amarillo, ¿no? Y bueno, viene, naranja, perdón. Viene. Y les invita a ir con él, y van. Y ahora llegan en un sitio maravilloso, un templo de budista allí, enorme. Y ella pensando y dice, nos van a matar aquí. Total, llegan y les dicen que coman un poco y les llevan a una reunión donde hay 500 monjes allí sentados, ¿sabes cómo se sientan ellos, no? Así, y les dicen, pues háblanos de Dios. Y ellos se sorprenden, ¿no? ¿Cómo? Y les empiezan a hablar de Dios. Y les están ahí horas hablándole y se van para su habitación. Y cada media hora o cada hora, 2 lamas a su habitación, a Gladys y también al doctor, entran para que les hable de Dios. Y ellos se preguntan y dicen, ¿cómo puede ser esto aquí en medio de la nada? Que estas personas nos pidan que le hablemos de Dios. Y preguntan. Entonces dicen, oye, ¿qué ha pasado? Y entonces dicen, ellos bajaron una vez al pueblo a comprar provisiones. Y encontraron un hombre, allí en medio de la nada, pues con unos folletos. Y estaba diciendo, la salvación es gratis, vaya al cielo, algo así, ¿no? Vaya al cielo sin pagar, tal. Y esos dos escuchan aquello, Dios les ama, y vuelven al templo y dicen, oye, nos han hablado de que hay un Dios que nos ama, de tal manera que es gratis y tal. Y el sacerdote supremo, no sé cómo se llama, el Dalai Lama será, o algo así, dice, ¿cómo? Pues entonces tenemos que saber más de esto. Y manda a esos dos a buscar a ese hombre, al pueblo. Llega al pueblo y no está el hombre. Y entonces estos dos dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y preguntan. Y dicen, mira, tal, les da la señal, ¿no? Dice, mire, allí hay una iglesia, seguro que eran de aquella iglesia. Van estos dos sacerdotes a la iglesia. Llegan allí, escuchan y les regalan un Nuevo Testamento. Y se van para el templo. Cuando llegan al templo leen el Nuevo Testamento. Y mira que es largo el Nuevo Testamento, ¿eh? Y hay versículos. Pues ¿sabéis cuál fue el que más les llamó la atención? Id y predicad el Evangelio. Y ellos dicen, y dice el Dalai Lama, dice, no, nosotros no tenemos que ir. Dios va a traer a alguien aquí a que nos hable de esto. Y esperan años, hasta que un día uno de ellos está por el campo cogiendo amapola o yo qué sé qué estaba haciendo, y ve a alguien cantar, escucha a alguien cantar, y llega allí y les dice que vengan, y es cuando ellos le predican el Evangelio. Y ellos dicen, esto es por lo que nosotros llevamos orando años. Ahora, aquí se unen varias cosas, ¿no? Dios está en los cielos, y Él no nos necesita, pero al mismo tiempo nos quiere usar. Primero, estos hombres que están ahí orando por un pueblo, esta chica que va allí, el que va con el folleto allí, la iglesia que les hablan y le dan un Nuevo Testamento,
ellos que llegan allí, Dios que obra. O sea, al final, ¿quién tiene la última palabra? Dios. Y aunque nosotros estemos pasando por la situación en la que pasemos y enfrentando el problema o el desafío que sea que enfrentemos, Dios está en los cielos. No deja de estar ahí. Y Él siempre prepara las cosas para nosotros. Él siempre tiene una persona, un momento, una palabra, una situación, una enfermedad, una necesidad, una bendición, lo que sea, ¿no? Y al final nosotros solo tenemos que hacer nuestro trabajo. Solamente tenemos que hacer nuestro trabajo. Solamente tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da para servirle, para ser de bendición a otros, para animar a otros, para bendecir a otros. Simplemente tenemos que ser eso, ¿no? Yo sé que muchas veces no somos capaces y muchas veces se nos escapan las oportunidades, que a todos nos pasa, ¿no? Pero Esdras 4 creo que nos enseña esta lección, ¿no? Cuando nos preguntemos, ¿dónde está Dios? O sea, no era que estaba con nosotros ayudándonos y ahora tengo este problema. Tranquilos, estemos tranquilos. Dios tiene siempre la última palabra. Y podrá tardar lo que sea, podrá tardar años, pero Dios nunca se equivoca. Y Dios en su tiempo siempre va a obrar. Y nosotros podemos ser también instrumentos de Dios. ¿Dónde está el pueblo del Dios de los cielos? Cantaba Marcos Vidal, ¿no? ¿Dónde está el Dios de Elías? Pero ¿dónde están aquellos Elías de Dios también? O sea, Dios está en los cielos, pero ¿dónde estamos nosotros? Nosotros tenemos que estar como estos que llegaron a Babilonia hicieron. Identificar al enemigo, saber qué quería hacerles y rechazar al enemigo y ponerse al servicio de Dios. ¿Pero crees que los problemas han acabado? El domingo que viene, si Dios quiere, veremos el siguiente capítulo. Pero baste que hoy podamos salir con esto, ¿no? Que Dios está en los cielos y que las cosas que nosotros hacemos para Él, Él las va a usar. Que la Biblia dice que ni siquiera un vaso de agua que damos en su nombre queda sin recompensa, ¿no? Y que le sirvamos a Él con todo, que sepamos rechazar a nuestro enemigo, que sepamos identificar a nuestro enemigo y caminemos al lado de nuestro amigo. Nuestro amigo es Jesús y Él es el que nos llevará, dice la Biblia, de victoria en victoria. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana.